Vamos a dar comienzo con las clases de esta asignatura optativa, Geometrías Asociadas, en donde vamos a ver, digamos, cómo a partir de la geometría nosotros podemos abordar ciertos aspectos que tienen que ver con el campo proyectual. Y la primera pregunta que a mí me interesa hacernos es, ¿qué vemos cuando vemos? O sea, ¿qué es lo que nosotros analizamos o observamos cuando estamos enfrente de algo? En este caso, enfrente de una obra de arquitectura o de un espacio arquitectónico, ¿sí? Que es lo que un poco nos interpela a todos. Es interesante pensar esto, de qué vemos cuando vemos, porque muchas veces uno, cuando voy a utilizar estas referencias que me parecen interesantes. Cuando uno ve a veces una serie, cualquiera sea, o una película, y a veces hace referencia a otras películas o a otro formato de arte, como puede ser la literatura o una pintura y demás, si nosotros conocemos todo ese, o si tenemos ese bagaje cultural como para reconocer de qué se está hablando, muchas veces el efecto que quiere producir esa pieza artística, ejemplo la película, resulta mucho mejor, porque sabemos a lo que hace referencia, entendemos la referencia, cuando es un chiste o un gag, sabemos y acompañamos y probablemente nos reímos más, porque entendemos de dónde viene. Eh, y con la arquitectura pasa lo mismo. Muchas veces la arquitectura tiene mucho de contenido artístico que, eh, que requiere de que nosotros conozcamos pintura, música, escultura, cine, literatura. eh, pero también está, y a esto voy, pero también está los conceptos mediante los cuales esas obras están generadas. ¿Mm? Una de las frases más interesantes o con las que abre la fundamentación de la materia es esta que dice, y voy a leer textual: las representaciones con las que trabajan los arquitectos para desarrollar sus proyectos, proyecciones diédricas, axonométricas o cónicas, contienen información sobre ellos, pero no sobre los procesos de concepción, modelado y generación que develan su lógica conceptual subyacente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos una planta, vemos un corte, vemos una axonometría, una perspectiva, cualquier representación arquitectónica, la reconocemos, vemos dónde están los límites, cuáles son sus alturas, sus relaciones, sus proporciones, relaciones espaciales, de materiales, detalles y demás. Lo que no vemos, como bien lo dice acá, son cuáles fueron sus procesos de concepción, cómo se llegó a ese proceso. Entonces, a partir de esa falta de datos, es que nosotros vamos a empezar a trabajar en esta materia. Y vamos a tomar como primer caso de estudio, en esta presentación, esta obra muy, muy interesante de Toyo Ito, una obra realizada, una obra temporal, obviamente, realizada para el Serpentine Pavilion en Londres, en el año 2002. Esta obra está encuadrada, no sé si lo saben, si no se los cuento, está encuadrada en un proceso que lleva ya varios años. Creo que el primero fue en el 97, si no me equivoco, creo que en el 97 o 99, que la galería Serpentine, le permitía a un arquitecto que hasta el momento no había construido en Londres realizar una obra temporal, un pabellón, con un programa muy sencillo, que tenía que ser un lugar de paso y tenía que tener un lugar para poder tomar el té. Entonces se le fue dando todos los años esta obra digamos, este encargo se le dio a distintos arquitectos o a distintos estudios en realidad. Creo que el primero fue Zaha Hadid, que fue una cuestión experimental. Después se le volvió a dar, creo que en el 2003. Hace poco se le dio a Aravena, el arquitecto chileno que ganó el Pritzker hace algunos años.
Hubo arquitectos brasileros, arquitectos japoneses, chinos, de muchos lugares del mundo, que, ya les digo, hasta ese momento no habían construido nada en Londres. Frank Gehry, uno de ellos, Herzog y de Meraux, bueno. En el año 2002 se le pide a Toyo Ito, este arquitecto japonés, sumamente interesante, hacer este pabellón, y él propone esta especie de caja deconstruida, esta especie de caja perforada, mediante estas ranuras raras que parecen no tener una lógica clara, eh, para ver cómo, digamos, para resolver ese pequeño programa. Y, y generar estos espacios interiores, que son realmente interesantes. Vemos que acá hay aspectos que tienen que ver no solo con la vivencia del lugar en términos espaciales, sino en términos de ingreso de luz, de sombras que se generan de manera muy heterogénea, estos lugares para estar, que permiten realizar ciertas actividades, estos lugares para tomar el té, bueno, una, unas posibilidades que en parte son limitadas, pero por otro lado, digamos, la variabilidad que propone el espacio hace que esto se vuelva mucho más interesante. Uno puede ver estas imágenes, puede ver la planta del objeto, puede ver algunos esquemas, y, y no termina de entender cuáles son las lógicas que gobiernan el proyecto, salvo en estos esquemas en planta, que acá se ve como un despliegue, como un desarrollo, como hacíamos en geometría, un desarrollo en donde vemos cómo en realidad hay cierta interacción entre lo que sería la planta de techos con las caras laterales de la obra. Y en realidad la obra tiene una lógica de armado que, si ustedes ven bien, fíjense, acá podemos apreciar esta recta que está acá, esta que está acá y esta que está acá, que forman un cuadrado, que es este cuadrado central, y que a medida que este cuadrado va agrandándose y va rotando, va generando estas direcciones, y lo va replicando en múltiples sentidos, en múltiples direcciones, para ir generando estos quiebres y estas entradas de luz, estas sombras, que además empieza a funcionar también como un exoesqueleto, una estructura que sostiene todo esto. Ahora, si yo no les cuento esto, es difícil darse cuenta de que esta concepción existe, digamos. Uno parece decir, bueno, es aleatorio, o si conoce la obra y leyó un poco algunos relatos del autor, o de algún arquitecto que haya hecho, de algún crítico de arquitectura que haya hecho referencia a la misma, no sabemos bien cómo es que se logra tener este entramado, que termina siendo la fachada del edificio y la envolvente total de la misma. Entonces nosotros vamos a intentar poder encontrar estas lógicas que están internas, escondidas dentro de la obra de arquitectura, para poder manipularlas, para poder actuar sobre ellas, y tener, eh, y tener interacción con ellas, cosa que nosotros lo hacemos cuando generamos una obra de arquitectura, pero de una manera lineal, de una manera poco práctica. Otro caso, una arquitectura mucho menos contemporánea, bastante más atrás en el tiempo, es un pabellón que se hizo en la Expo de Venecia de 1959, y este pabellón, perteneciente a los países nórdicos, de Sverre Fern, un arquitecto con muy pocas obras, que recién ahora se está reconociendo, o se está retomando, o reviendo, revisando su trabajo, propuso este pabellón, un pabellón sumamente interesante, que tiene un contacto con la naturaleza muy particular, porque es como que se posiciona de una manera muy contundente. Tiene una forma, el pabellón en planta, cuando lo vemos, tiene una forma rectangular muy sólida, muy contundente, pero se termina de adaptar a la vegetación que tiene a su alrededor. Digamos, lo vemos acá,
con este gran árbol que aparece acá, digamos, casi como bifurcando o obligando a esta viga a bifurcarse. Esperen que voy a aceptar a la persona que está ingresando o intentando ingresar acá. ¿Está? ¿Qué tal, Jonathan? Ya arrancamos. Ahí estamos. Decía que fíjense cómo este árbol interrumpe el paso de esta viga, casi que la obliga a bifurcarse, a dividirse. Y lo mismo sucede con la vegetación que tenemos en la parte interior de la obra, en donde, si ustedes se fijan en estos detalles, estos elementos que forman parte no solo de la estructura, sino del sistema de desagüe pluvial de la obra, se ve interrumpido por la aparición de estos árboles. Y no solo acá, en algunos lugares donde todavía no hay árboles, por acá y por acá también se ve. Entonces, uno en estos casos dice, bueno, la manera de concebir esta estructura o este espacio, digamos, a partir de la aparición de estos árboles, de estos elementos, ¿responde a estos árboles en particular o hay una lógica interior de la obra que le permite responder ante la aparición de cualquier árbol en cualquier lugar? Y no solo en un determinado lugar, en un determinado punto. Obviamente, esta obra, pensada a finales de la década del 50, tiene otras lógicas de pensamiento, pero es importante entenderla con los conceptos actuales con los que queremos trabajar. Este concepto de arquitectura contemporánea que requiere que nosotros evaluemos los procesos de la obra de manera constante. Y acá es donde aparece el concepto de parametrización. Un concepto que existe hace mucho tiempo, no es novedoso en la arquitectura, pero es importante o es novedoso a partir de utilizarlo o adoptarlo como estilo arquitectónico. Y esto se debe ni más ni menos a un arquitecto teórico muy conocido, que es Patrick Schumacher, un arquitecto que hoy en día es el titular del estudio de Zaha Hadid. Después del fallecimiento de Zaha, él se hizo cargo de su estudio. De hecho, él era digamos, el principal socio luego de Zaha. Era un poco el que le daba el sustento teórico a todo lo que Zaha hacía. Zaha aportaba muchísimo también, pero él era como su mano derecha. Y utilizó el parametricismo como un estilo arquitectónico. De hecho, hay un manifiesto, ya lo vamos a ver con más profundidad la clase que viene, cuando veamos estas cuestiones teóricas. Pero para entender un poco de qué se trata este parametricismo o el término parametrizar, voy a de nuevo tomar un extracto de los fundamentos de la materia, en donde dice que parametrizar un diseño es dejar constancia de su proceso de creación a través de las relaciones que existen entre los factores que la definen y las operaciones que se realizan para manipularlo. O sea, lo que decíamos antes, tratar de, dentro del proceso, mediante el cual nosotros creamos espacios arquitectónicos, creamos arquitectura, podamos dejar constancia de este proceso, podamos dejar constancia de cuáles son los pasos que vamos siguiendo. Esto parece muy muy técnico, tal vez para entender, pero si uno lo piensa, no lo es tanto, digamos. Y pongo un ejemplo como muy sencillo, digamos, en cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana. No es lo mismo, por ejemplo, servir un vaso con agua y luego moverlo, o mover el vaso y luego servir el agua. En este sentido, la cuestión parece como similar, pero en realidad no es lo mismo, porque si el vaso está transpirando, porque el agua está muy fría y la temperatura del ambiente es muy cálida, el vaso va a empezar a transpirar. Si el vaso ya estaba mojado, va a mojar el lugar de la mesa donde estaba apoyado. Entonces, este proceso, la sucesión de pasos que uno da para lograr determinadas cuestiones, son importantes para poder entender la lógica, cuáles son los conceptos generales que rigen la obra y poder, obviamente, operar sobre ellos, que es lo que nosotros pretendemos
hacer. En ese sentido, vuelvo a traer otro ejemplo de la década del 50, que es la obra de Félix Candela, un arquitecto sumamente interesante, que de la misma manera que Sverre Fern se está redescubriendo en estas primeras décadas del siglo XXI, con una obra que en su momento era como apartada del mainstream arquitectónico, no era lo que más se consumía, eh, porque la arquitectura iba por otro lado, iba por los posmodernos, iba por otros lugares, y él, tomándose de cuestiones más tectónicas, del trabajo con el material, de trabajo muy ligado con la ingeniería, lograba este tipo de obra. Esta obra son Los Manantiales, una obra que después fue reformulada o reconfigurada en lo que es la construcción de la Venecia más moderna, Valencia más moderna, en lo que es el Museo Oceanográfico, para aquellos que tuvieron la posibilidad de conocer Valencia, es una obra hermosa. Pero bueno, Los Manantiales es este restaurante con este casquete de hormigón armado que responde a paraboloides hiperbólicos. Estos 8 paraboloides hiperbólicos, uno a continuación del otro, que nosotros, cuando lo analizamos, no podemos entender cuáles son las lógicas de generación. Pero cuando nosotros empezamos a parametrizar este objeto, mediante estos enchufes que vemos acá y que vamos a aprender a usar, podemos empezar a entender ciertas lógicas. ¿Cuáles son los elementos o los factores que influyen para que esta obra tenga esta forma? Y cuáles son las cosas que nosotros queremos lograr. Básicamente son como 2 miradas que nosotros le podemos dar a la obra. Una, directamente desde lo sensorial, pensar cuáles son las características de ese espacio, desde lo vivencial, cómo es el ingreso de luz, cómo es la relación con el piso, con el entorno, con los árboles circundantes, con la espacialidad interior. Y otra es desde una parte más técnica, conceptual, y desde una parte más inicial, que tiene que ver con cuáles son los procesos que llevaron a que esta obra fuera de esta manera. Y tratar de mostrarlos, básicamente a partir de esto que se le llama código, y que vamos a empezar a trabajar y a reconocer. Bueno, un poco en eso se va a basar la materia. Vamos a empezar a conocer cuáles son estos conceptos teóricos para después, plasmarlos en estos enchufes prácticos, como a veces me gusta llamarlo, pero en este código, que nos va a permitir a nosotros representar la obra de otra manera. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a los referentes bibliográficos. Acá no hay mucho, pero tenemos algunas cosas que son interesantes. Por un lado tenemos a un teórico, un arquitecto sumamente interesante, Antoine Picon, que hizo un libro en el 2010 que no está para descargar de manera online, pero si lo buscan con un poco de esfuerzo, a lo mejor lo pueden encontrar ahí medio clandestino. Si no, yo lo tengo y les puedo escanear algunas páginas. Es un libro que está en inglés, no está traducido al castellano aún, que se llama Cultura Digital en la Arquitectura. Un libro que un poco indaga sobre estas cuestiones y hace un recondo histórico sumamente interesante de cómo la cultura digital irrumpió en la arquitectura para trabajar de esta manera, o de la manera que nosotros estábamos explicitando hace un rato, de manera cada vez con más ímpetu. Un libro realmente interesante, muy fácil de leer, digamos, obviamente hay que saber inglés, pero no requiere de demasiado tecnicismo.
Luego tenemos este otro libro que en realidad es un compilado eh, que está editado por Peter Bradley y Peter Sterry. Eh, son dos hermanos que hicieron este libro, Inside Smart Geometry, con un concepto que ellos introducen, que es este concepto de geometría inteligente o Smart Geometry, y convocan a distintos autores, la mayoría arquitectos con obra, pero algunos teóricos, a fundamentar cómo la geometría ayudó a definir determinados conceptos arquitectónicos y cómo eso influyó sobre sus procesos de creación. Después tenemos otro libro también muy teórico, este ya es un poquito más complejo, que está editado por los hermanos Robert y Rivka Oxman, que es un libro de teoría también referido a lo digital. Es un libro un poco más nuevo, pero fíjense que ya tiene algunos años, en donde también son distintos autores tratando de reflejar cuestiones que tienen que ver con la contemporaneidad de la arquitectura, cómo se logra entender la arquitectura a partir de conceptos digitales, de la fabricación digital, ya vamos a ver de qué se trata eso, y obviamente desde el parametricismo. De hecho, creo que hay si no me equivoco ahora, hay uno de los textos de Patrick Schumacher que cuenta estas cuestiones. Y también tenemos un librito muy pequeño, que está si ustedes lo buscan en internet, creo que lo encuentran, que es un libro de diseño operativo. Un librito muy chiquito de 2012 que nos permite ir jugando con formas. Ya vamos a ver cómo este libro nos va a ayudar en alguno de los ejercicios que vamos a hacer. Pero básicamente toma toma como un trabajo hecho por Serra, un arquitecto conocido, en donde utiliza lo que él llama verbos espaciales, o ellos toman verbos espaciales y a partir de esos verbos espaciales van generando estas formas básicas, no tan básicas, para poder ir encontrando distintas posibilidades y experimentar con esto. Esa es un poco la bibliografía con la que nos vamos a manejar a nivel teórico. Esta materia, como decía, más allá de que este es el segundo año que la hacemos, tiene antecedentes, por suerte. No es que, como nada, nace de un repollo, todo tiene un origen, y esta materia también lo tiene. Por un lado, hace ya unos, si no me equivoco, 12, 13 años ya, se hizo un curso en la facultad, un curso para docentes, que se llamó Procesos Paramétricos, dictado por arquitectos santafesinos de la Universidad Nacional del Litoral, en donde se trabajaban estos aspectos, pero desde un aspecto no tan teórico y sí más técnico. No había tanto concepto teórico como los que vamos a ver en esta materia, pero sí desde lo práctico, digamos. Te enseñaban a utilizar determinado software, a trabajar con ellos, a generar maquetas virtuales, a generar maquetas físicas, como las que se ven acá, a partir de procesos paramétricos, procesos digitales. Y bueno, a mí me tocó trabajar con una colega, la arquitecta Jacinto. Hicimos esta especie de parador y resguardo, como parador y descanso de lo que sucedía en la isla frente a Rosario. Y bueno, estos son los procesos, este es el código mediante el cual se generó. Fíjense que es una gran araña, pero bueno. Por otro lado, también existió una asignatura en la cual yo participé como docente, encargada, o en realidad a cargo del arquitecto Matías Inver, que se llamó Cultura Digital, en donde tuvo cuatro ediciones esta materia. Se dio 4 años y después se cortó, nos parecía que ya
era suficiente, en donde se trabajaba un poco, de nuevo, con aspectos teóricos más profundos que los que vamos a ver en esta materia. Estaba destinado a estudiantes solamente que habían terminado de cursar Historia 3, o sea, y que estaban cursando Proyecto 2, o sea, eran estudiantes avanzados, o sea, hoy en día algunos de ustedes no podrían haberla hecho, simplemente por una cuestión de correlatividades, pero era una materia en donde trabajábamos mucho cuestiones teóricas y también cuestiones prácticas. Y la verdad es que es un antecedente para que esta materia funcione, porque, ya les digo, se daba modelado paramétrico, que es algo que nosotros vamos a ver acá, pero siempre en base a una cuestión teórica, que es algo que acá nosotros un poco vamos a disociar. Y finalmente está lo que se hizo el año pasado, en esta misma materia. Estos trabajos corresponden al último trabajo de dos grupos que hicieron en esta asignatura, un trabajo que se hizo sobre la barranca baja del Parque Urquiza, todo ese paseo nuevo que la municipalidad está revitalizando y muy bien hace ya algún tiempo, sobre la avenida Belgrano, enfrente a lo que sería no me sale el anfiteatro, ahí está, el anfiteatro, el sembradero que está también ahí al lado, y demás, todo ese paseo que va desde Pellegrini hasta calle San Luis, si no me equivoco, todo en la costa del río. Bueno, se propusieron algunos trabajos, este fue uno de ellos, un trabajo que estaba bastante bien, no era de los mejores, pero me parecía interesante como para ver cuáles son los elementos con los que se pedía trabajar. Y luego que también era un lugar que tenía que recomponer ciertas visuales y demás, y trabajó con esta especie de bosque, de una estructura metálica recubierta con hojas y con esta especie de malla semicubierta en algunos lugares que era sumamente interesante. Eh, Eso eran un poco los antecedentes con los que nosotros nos encontramos a la hora de abordar esta materia. Digamos. Es importante, como decía, eh, entenderlo como un proceso y que esto no va a ser un final, cuando ustedes terminen de hacer esta materia no va a ser un final, sino que en realidad esta materia les va a permitir a ustedes abordar otras materias proyectuales con otras herramientas, con las herramientas que vamos a aprender acá, pero también con conceptos teóricos, ¿no? Que ustedes van a poder, o no, si quieren obviamente, plasmar en estas nuevas materias. La cursada cuenta con una serie de trabajos que vamos a hacer a lo largo de las 6 primeras clases, y luego con un trabajo final que va a estar en las últimas 3, sin tener en cuenta la primera, que es esta que estamos dando acá. Este trabajo final, hago un especial hincapié porque me parece importante, está basado en las folis, estas instalaciones, estas mini obras de Bernard Jumy, este gran arquitecto que hizo el Parque de la Villette en Francia, y que instaló estos pequeños dispositivos de una determinada manera en el Parque de la Villette, respondiendo a determinadas características. Acá se ven algunos construidos, algunos esquemas previos a su construcción, cómo respondían a determinadas circunstancias y características, y que tuvo su relato en una experiencia que se hizo hace ya algunos años, en el año 2016 en Arquisur. Si ustedes recuerdan, en el 2018 Arquisur se realizó acá en Rosario, una experiencia sumamente rica, no solo para la facultad en general, o sea, sus estudiantes, docentes y demás, sino para toda la arquitectura o todo el cuerpo académico latinoamericano que se hizo presente en nuestra facultad. Pero bueno, este Arquisur en 2016 se hizo en Concepción, Chile. Estaba bajo digamos, la organización de la Universidad del Biobío, una universidad pequeña, obviamente comparada con la nuestra, pero con una potencia sumamente interesante.
En ese sentido, el taller de ideas, que si alguno de ustedes participó en el Arquisur de acá de Rosario, habrá visto lo que fue el taller de ideas. Allá, al ser hacer mucha menor la cantidad de estudiantes que había, se le encargó directamente a un estudio de arquitectura, que es República Portátil, este que tenemos acá, después la pueden buscar, es un estudio sumamente interesante en la forma que tiene de abordar la arquitectura y de trabajarla. Se le encargó este estudio y nos pidió trabajar con esta especie de objetos extraños sobre el paisaje, que también se les llamaba folies, los cuales no solo se tenían que diseñar, sino que también se tenían que construir. Entonces, esto fue una experiencia muy, muy interesante. Acá vemos uno de los ejemplos. A mí me tocó participar como docente. Me invitaron para ser docente de esta experiencia, que fue realmente enriquecedora, increíble, todos los adjetivos que ustedes se puedan imaginar. Y se generaron estos dispositivos, todos sobre una de estas lagunas que tiene Concepción, unos ojos de agua muy, muy grandes, que están en el medio de la trama urbana, y se generaron estos dispositivos, estas folies, estos objetos, en donde la persona podía estar, permanecer, sentarse, descansar, ejercitar, demás. Y se generaron, ya te digo, estos elementos. Acá se ve el contraabanico que habíamos hecho con nuestro grupo, este lo había hecho otro grupo, y como veíamos acá, este también había participado otro grupo. Eran creo que 6 o 7 en total, y hubo una buena participación de rosarinos. Me acuerdo que a ese viaje fuimos con 11 estudiantes de acá de la Facultad de Arquitectura, y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Y un poco traía esto a colación porque estos objetos extraños que aparecen en el paisaje de manera temporal hacen que el paisaje cambie, hacen que un poco no solo para aquel que lo visita vea estos objetos raros y diga, ¿qué pasa acá?, sino también para aquellos que deciden utilizarlo y ver el paisaje desde otro punto de vista, ya sea sentados, acostados, un poco resguardados mediante estos contrabanicos. Entonces, la interacción que existe entre estos objetos y el paisaje es lo que me resultaba interesante, lo mismo que sucedía con las folies, para poder abordar este trabajo final que vamos a hacer en las últimas clases de este. Obviamente, nosotros no vamos a construir, ni siquiera vamos a poder ir, bueno, a lo mejor podemos ir al terreno, va a depender de cómo continúen las restricciones, pero bueno, la idea es que ustedes puedan abordar de manera proyectual el desafío de modificar ese paisaje. Ya les digo, aunque sea a modo de proyecto. Después veremos cómo lo podemos plasmar. Y ahí es un poco en donde volvemos a reformular, o reformulamos esta pregunta inicial que hacíamos al principio, en donde ya la pregunta no es qué vemos, sino qué quisiéramos ver. O sea, qué es lo que, a partir de toda la información que nos puede brindar una obra de arquitectura, qué es lo que nosotros queremos ver de ella cuando las vemos. No solo que tenga que ver con cuestiones espaciales, sensoriales, que son sumamente importantes, obviamente no lo desacredito, pero también lo que tiene que ver con la concepción de la misma. ¿Cuáles son las leyes, las normas que la rigen para poder ser lo que es y para poder generar lo que generan en el caso de la buena arquitectura? Entonces, un poco a eso vamos a apuntar con esta materia, a conocer estas lógicas, a saber entenderlas y aprender a manipularlas, que es algo esencial, ya sea con obra propia o con obra ajena, que es un poco lo que vamos a ir haciendo en cada una de las clases.